Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Bienvenidos a la Píldora Roja, un espacio donde jóvenes profesionales discutimos las ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Hoy conversamos sobre la filantropía y para ello nos acompañan 3 invitados. Se estrena en nuestro panel Erwin Ronquillo, economista y empresario. Bienvenido. Muy buenas tardes a los queridos radioescuchas. Aquí estamos listos para poder colaborar con nuestro granito de arena en la discusión de las ideas. Como cada lunes está con nosotros Joselo Andrade, analista económico y político. Muy buenas tardes, Gustavo, y buenas tardes con todas las personas que nos están escuchando. Es un placer tenerte, Joselo. Gracias. Y se estrena también en nuestro panel Juan Javier Hernández, quien es experto en desarrollo sostenible. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar con nosotros. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Las empresas que crean riqueza generalmente lo logran ofreciendo lo que han creado, inventado, diseñado o producido. Esto es tremendamente positivo. Sin embargo, en el Ecuador son muy pocas las empresas que tienen un compromiso que va más allá de lo económico con el desarrollo del país. Hoy, en la Píldora Roja, conversamos sobre la importancia de la generosidad empresarial y por qué esta debe ser apreciada no solamente por quienes reciben sus beneficios, sino también por otros actores que quisieran contribuir con un Ecuador mejor. En general, los ecuatorianos tienen una muy mala opinión de las grandes empresas. Pese a esto, existen grupos empresariales que destinan una parte de sus ganancias a ayudar a sectores vulnerables. Sin embargo, se dice que en nuestro país es más fácil encontrarse un elefante que un mecenas. Desde su perspectiva, ¿a qué se debe esta percepción? Bueno, si empezamos por el hecho de que este no es un país desarrollado, que no tiene una economía creciente, que no tiene una economía de oportunidades realmente, donde la prosperidad es una cosa de la que hemos escuchado hablar en otros lugares, pues eso explicaría un poco por qué no hay tanta tendencia a la filantropía. Veamos que las economías más prósperas del mundo son aquellas en las que la filantropía se desarrolla mucho más y que son las personas ricas precisamente las que ya satisfacieron sus necesidades puntuales y por lo tanto pueden donar, pueden ayudar al prójimo, pueden hacer una cosa como esta. En cambio, si tú tienes una economía pobre, reprimida, no tienes empleo, tu hijo está desempleado, estás ayudando a tus padres porque ellos perdieron empleo desde hace rato y no se han reinsertado en el mundo laboral, pues queda mucho espacio para la ayuda. Si tú no tienes empleo, si tu empresa está cerrando, la verdad es que no queda espacio para eso. En todo caso, yo creo que, sin embargo, y a pesar de lo que acabo de decir, existen aquellos que sí lograron cruzar la línea de la supervivencia y que se encuentran tal vez muy bien o que han encontrado oportunidades interesantes para hacer negocios, y es de ellos y de la mano de ellos que la filantropía, que la ayuda, que el apoyo al prójimo es mucho más dable, ¿no? Bueno, y inclusive tomando en cuenta los comentarios de Joselo, podemos tomar ejemplos que hay acá en Ecuador desde hace mucho tiempo hacia atrás. Quienes somos un poco mayores, recordamos que nuestros padres eran siempre asiduos compradores de la lotería. La lotería bueno, no, sin hacer propaganda digamos, de Pero la todos Junta, sabemos de lo que hablas. pero sabemos de lo que estamos hablando. Ellos, digamos, la Junta de Beneficencia, que era es la beneficiaria de la venta de la lotería, tiene una obra social gigantesca dentro de Guayaquil y que atiende incluso a pueblos aledaños. Esa tradición filantrópica del guayaquileño se mantiene. Lamentablemente en los últimos gobiernos ha sido golpeada la Junta de Beneficencia, inclusive hay una deuda muy importante del Estado hacia la Junta que ha lamentablemente como consecuencia generado que la Junta vaya perdiendo un poco su capacidad de poder ayudar a los guayaquileños. Ahora, si bien es cierto, esa es una realidad, por suerte existen empresas, grandes y pequeñas empresas, que a pesar de todo lo que menciona Joselo, aún así están haciendo esfuerzos inmensos por poder ayudar a quien más lo necesita. Y de hecho aquí tenemos a la presencia de Juan Javier, que nos podía contar un poco de experiencias que él tiene respecto a este tema. Sí, es verdad. Bueno, hay que partir de la base también de que en la concepción general de la gente, la ayuda debe provenir solamente del Estado. Estamos acostumbrados, o el ecuatoriano está lamentablemente acostumbrado a pensar
que el soporte, el que te tiene que generar mayores oportunidades, el que te debe apoyar en algún momento en tu vida va a ser el papá gobierno, el municipio o alguna institución pública. Cuando existen, como hemos mencionado, condiciones para poder hacerlo desde el sector privado. Yo les voy a contar la experiencia que tengo en una empresa que es multinacional, que es cervecería, tiene las marcas más reconocidas de bebidas de moderación de cerveza del país, pero los capitales son extranjeros. Es una empresa que tiene sus socios principales fuera del país. Sin embargo, de esta condición, la empresa invierte, y es en lo que yo trabajo, en lo que yo me desempeño. Y los ecuatorianos nos sentemos a gusto colaborando en el crecimiento de esa empresa y ya indirectamente ayudando al prójimo. Porque finalmente algún porcentaje de esa venta se direcciona a programas, por ejemplo, para el desarrollo del cultivo de cebada en el país. Y ha ayudado a mucha gente en el país, no lo sabía, ¿no? Exacto. Desarrollamos también a las microempresarias, las que son propietarias de negocios pequeños, tiendas, restaurantes. Y así tenemos algunos proyectos ambientales también que están dentro de la cadena de valor de la compañía, que no solamente la hace la empresa en función de hacer una obra social o de generar bienestar dentro del lugar donde opera, sino también porque a las empresas, bien entendidas sus funciones y se encuentran el punto adecuado en su cadena de valor, pueden emprender acciones altruistas o pueden emprender acciones que sean consideradas de beneficio social, generando finalmente beneficio para la compañía. El hecho de que estemos trabajando en Cervecería Nacional un programa de desarrollo de cebada es para eventualmente tener una producción local que nos evite importar y que tenga precios competitivos. Que estemos trabajando en el desarrollo de mujeres microempresarias es para que esos negocios crezcan y finalmente también crezcan nuestras ventas en esos negocios. Y así todos los ejemplos pueden tener una explicación que dentro de la misma cadena de valor de una compañía grande como la nuestra representan no solamente un beneficio a la sociedad en la que operamos, sino también un beneficio final a la empresa dentro del mismo interés privado de desarrollo. En las sociedades de tradición católica, la caridad se ejercía por medio de la iglesia. Los ricos entregaban algunos bienes a la iglesia y ésta los repartía. Cuando esta iglesia justamente dejó de ser el gran factor filantrópico, esta fue reemplazada por un Estado ineficiente que ve lamentablemente como competencia a aquellos individuos y empresas con ánimo de contribuir. Ante este escenario, ¿qué incentivo tiene sacrificar importantes recursos si ello apenas consigue la admiración de los demás? Y bueno, aquí abrimos el debate. Yo quisiera empezar por puntualizar algo que de todas maneras no se ha señalado claramente aquí. Y es que antes de que exista el estado de bienestar actual, que antes de que exista el seguro social obligatorio, antes de que exista en todo espacio mete la mano el Estado, existían sociedades de mutuo socorro, existían mutualistas, existían organizaciones que no tenían fines de lucro propiamente, sino que eran establecidos desde la sociedad civil, por lo cual la gente lograba asegurar su vejez, lograba asegurar accidentes, lograba asegurar daños, antes de que los seguros como los conocemos surjan y antes de que el Estado se entrometa. Y te digo, y esto de aquí era o sea, de esto había experiencia y experiencia significativa. Por ejemplo, en Londres habían cerca de 7.000 organizaciones de este tipo que abarcaban a cerca de 6 o 7 millones de personas que eran cubiertas bajo estos mecanismos que se organizaban desde la sociedad civil, teniendo cada uno su estatuto y su sistema de reglamentación. Sin embargo, lamentablemente, cuando llega Bismarck, el alemán que unifica teóricamente Alemania, él propone el seguro social obligatorio y se va contra estos sistemas de mutuo socorro que se habían organizado desde la sociedad civil, que se habían organizado mutuamente, voluntariamente. De tal manera que la cosa se pervierte y ya para inicios del siglo XIX estas sociedades comienzan a desaparecer de a poco, una por la intervención del Estado, otra por los desincentivos que causaron en la gente que estaba ahorrando, porque por un lado tú estabas ahorrando y sabías que ibas a recibir algún beneficio, y por otro lado casi no valía ahorrar e igual ibas a recibir teóricamente un beneficio. Con el paso del tiempo fue el Estado el que destruyó un sistema voluntario de iniciativa ciudadana, iniciativa civil, que solucionaba los problemas de la gente. A esto se unía, como tú bien anotaste, Gustavo, la caridad cristiana, la caridad de la iglesia, ya que eran los únicos que podían hacerle algo de calor al arreglo institucional desde los privados que se había dado y que, como te digo, por ejemplo en Londres ocupaban cerca de 7.000 organizaciones que cubrían
a entre 6 y 7 millones de personas. O sea que esto no eran hechos aislados ni cosas anecdóticas, era toda una red que existía tanto en Inglaterra como en Alemania y que también existía en Estados Unidos. Todas estas instituciones, estas organizaciones, estas logias, estas órdenes que se habían formado desde el sector privado desaparecieron porque el Estado metió la pata y terminó destruyendo los incentivos para que la gente ayude al prójimo de la manera voluntaria y pacífica. A partir de ese momento pues la cosa se fue pervirtiendo y hoy por hoy pues ya no tenemos la respuesta que se tenía antes, porque entre otras cosas ese estado de bienestar no solamente que tomó el espacio que no le correspondía, sino que destruyó los incentivos para que la gente ahorre y segundo, destruyó la economía en el proceso, haciendo que la gente no tenga empleo y luego no tenga dinero con el cual ayudar al prójimo cuando éste lo necesita. Bueno, y tomando un poco también esas ideas de Joselo, yo quisiera llevarlo acá al plano nuevamente de la ciudad. Guayaquil, como habíamos hablado hace un momento, tiene una tradición de filantropía muy extensa, muy extendida. Y nosotros la hemos visto a lo largo del tiempo, incluso, y voy a extrapolarlo fuera de Guayaquil también, incluso en los tiempos recientes, a pesar de la crisis, a pesar de los problemas que hemos tenido, vemos que el guayaquileño y el ecuatoriano en general se muestra abierto a ayudar y a dar un poco de lo que tiene, aunque sea poco, cuando han habido situaciones que lo requieran. Digamos, todos recordamos la época del terremoto del 2016, por supuesto, cuando sin que previamente exista ningún llamado del Estado, ninguna intervención estatal, inmediatamente miles de ecuatorianos acudieron de diferentes partes del país hacia Manabí a ayudar de alguna forma, con recursos, con tiempo, con gente, pero con el único objetivo de socorrer, de en ese momento dar una mano a quien lo necesitaba. Vamos más recientemente... Y antes ahí, al punto tal de que la voluntad de cooperación del guayaquileño fue tan grande que en su momento en el centro de convenciones quedaban todavía las cosas sin poder desplegarse a territorio por la falta de agilidad de las instituciones públicas que estaban a cargo de las entregas. Así es. Al inicio, a los primeros días después del terremoto, los ciudadanos que iban libremente y que se organizaban en grupos a entregar las cosas, llegaron de inmediato. Y después cuando se centralizó, digámoslo así, en el centro de convenciones ya con instituciones públicas, las bodegas tardaban muchísimo más en llevar la ayuda eficientemente a los y eso sin contar el espacio de politización que luego se dio, esta gente queriendo pintar las fundas estas de verde, poniéndole sellitos del partido ese horroroso que ha destruido este país y una serie de cosas. O sea, la verdad es que el Estado vino como siempre para estorbar. Pero en todo caso, yo tengo dos cosas que anotar. Si bien es cierto la prosperidad facilita la ayuda, también es cierto que desde aquí en Ecuador y en Guayaquil en particular, bueno, podría hablar de otros lugares, pero no tengo mayor experiencia en eso, la iniciativa privada siempre ha estado, digamos así, lista para ayudar al prójimo. Así se organiza el Benemérito Cuerpo de Bomberos, se organiza la Junta de Beneficencia. Aquí hubieron soluciones de tráfico. La Sociedad de Lucha contra el Cáncer también. La Sociedad de Lucha contra el Cáncer. La Sociedad Filantrópica. La Sociedad los clubes rotarios. O sea, la iniciativa privada siempre ha estado presente. La iniciativa del ser humano que sabe que el prójimo le necesita siempre, es parte de la naturaleza humana, está ahí, cohabita con nosotros, porque de la misma, o sea, y esto de aquí lo decía Adam Smith en Teoría de los Sentimientos Morales, uno de sus mejores libros, creo que fue escrito en 1853 o 56, que al hombre no solamente le gusta estar bien consigo mismo, sino que también le agrada ver que el prójimo se encuentra bien, porque se siente parte de una sociedad. Entonces esto es natural, está en nuestra genética. Nosotros no gustamos de salir a la calle mientras vemos a los niños llorar o a las madres morir de hambre frente a la vereda, teniendo hijos que no alcanzan a ir a la clínica. Lo cierto es que la gente ayuda y sin embargo estos escenarios se potencian y toman curvas exponenciales en el momento en que se abren las oportunidades para todos, cosa que se necesita hacer aquí en este país. Javier, tú precisamente hablabas de la empresa en la que colaboras, en la que trabajas, y hablabas de algunos proyectos que están desarrollando. ¿Podrías un poco profundizar al respecto? Claro, mira, nosotros tenemos desde la compañía una visión, una intención de hacer del Ecuador un lugar donde la empresa pueda efectivamente desarrollar proyectos y desarrollar
calidad dentro de todas las partes de la cadena de valor de la compañía. La cadena de valor de una compañía básicamente siempre es de donde recibes tu fuente de recursos o la materia prima hasta el final, que es tu cadena de comercialización, que es donde ya lleva tus productos o servicios al consumidor final. En el caso nuestro está la cebada, están los productores de bienes y servicios nacionales, están nuestros socios principales, que son los clientes, tiendas, negocios, restaurantes, etcétera. En todos ellos tratamos de elaborar algún tipo de proyecto que los desarrolle como cadena. Y como te mencionaba, con el fin último de beneficiarlos a ellos, beneficiar al país, y también se beneficia a la compañía. Tener productores de cebada local, que actualmente importamos de Argentina, nos asegura tener una materia prima de calidad en el país directamente a precio competitivo. Tener muy buenos clientes capacitados, desarrollados como negocios, nos asegura mejorar nuestra forma de llegar al consumidor. Tener proveedores locales desarrollados nos asegura también mantener nuestros estándares de calidad en todo el sistema de producción. Y no solamente lo hablo por el caso de Cervecería Nacional, conozco otras empresas que también ya están teniendo esta visión de invertir en programas de desarrollo sostenible para que mejore y para asegurar la calidad de su cadena de valor. No solamente se limita a las empresas grandes. Yo acá les quiero contar dos casos muy puntuales que los experimenté de manera personal. Por favor. En un taxi, un sujeto empezó a entablar la comunicación típica: ¿usted cómo está? ¿Qué hace? ¿Salió en este turno? ¿Cuántas horas va trabajando? La conversación normal que tenemos siempre. Lo que con conversamos siempre con los taxistas amablemente. Exacto, y él, bueno, ¿y cómo está haciendo con su trabajo? ¿Cómo le va las carreras? ¿Cómo compite contra Uber, Cabify, etcétera? El tipo me comenta que le acaba de ganar un contrato a una compañía importante de taxis porque él, de su propio trabajo, asigna un porcentaje de las carreras que hace a un fondo que tiene la compañía, a la cual le ganó el contrato, para que hagan labor social, específicamente para un centro de adultos mayores. Entonces este taxista le ganó el contrato de N cantidad de miles de dólares mensuales a otra compañía más grande, más robusta, que no tiene una visión todavía de hacer acción social con el capital, y ahora trabaja pensando de que siempre un porcentaje de ese ingreso, me mencionó el 10%, se va a destinar a la labor social en este centro para adultos mayores. Lo mismo me pasó el otro día que fui a comer un chuzo normal. La señora me comentó que a partir del 10º chuzo que tú compres, está para una salida, un evento, ella destina uno a una de las familias más necesitadas, aledañas al negocio. Bueno, ¿y cómo lo compraba esto? Tenía la cuenta de su negocio, mostraba él las fotos de cuando estaba haciendo la entrega de la comida a las personas. Entonces, si tú te das cuenta, empresas gigantes, tal vez como la nuestra, que está vendiendo más de 700 millones de dólares, y negocios de un taxista, una persona que tiene un local de comida que vende chuzos y arroz con menestra, que en cambio estarán en los $400 mensuales, todos podemos hacer de alguna forma acción social, filantropía. Precisamente. No se necesita la ser gran millonario. élite, la gran conocida, ser millonario. Todos sí, de alguna forma lo podemos hacer, y por el mismo interés de nosotros. Esa señora vendió 10 arroz con menestra, pensando que va a colaborar con alguna familia, y el señor del taxi está haciendo más carreras porque sabe que el 10% del ingreso total de esa carrera va a ir destinado a un centro y el mayor. otro día, por ejemplo, yo escuchaba un nuevo sistema a donde tú ibas a unas reuniones, hacías una cata de vinos, hacías una cata de queso, no sé, una cosa por el estilo. Y esto de aquí estaba también los recursos, parte de los recursos provenientes de esos eventos iban pues a clubes, a sociedades, organizaciones que ayudaban a personas que tenían algún tipo de discapacidad. Pero sin irnos tan lejos, ¿cómo animamos a que estas iniciativas cada vez se repliquen cada vez más? Bueno, aquí hay un tema, antes de llegar quizás a esa respuesta, Gustavo, es entender cómo todo lo que se está haciendo, porque así como lo que relata Juan Javier, José, tú, el tema de la Junta de Beneficencia, vemos también que a veces cuando hay alguna necesidad se hacen unas cadenas de WhatsApp que también sirven para ayudar, y que todo eso son acciones de filantropía y de solidaridad que el guayaquileño y el ecuatoriano realiza de manera incondicional, no está pidiéndole nada a nadie, e inclusive no se publicitan. Y ahí está la diferencia versus el Estado. El Estado, que concentra los recursos,
tiene también los fondos para publicitar cada obra que hace, como que si nos estuviese haciendo un favor. Así es. En cambio, las iniciativas privadas, que normalmente son pequeñas, no se publicitan, inclusive las grandes, como la que está haciendo la empresa de Juan Javier, que aún por ser grande la empresa, ellos no están vociferando a Vox Populi y a todo el mundo que lo están haciendo, porque también es una forma de operar cuando estás haciendo responsabilidad social, no lo estás a cada rato promoviendo para que todo el mundo se entere, ¿no? Porque también ahí se caería en el otro extremo. Entonces, todas estas iniciativas que las hacen las empresas grandes, empresas pequeñas, y en nosotros a nivel personal, nosotros no lo estamos publicitando, y quizás sea una obra mucho más grande que la que el Estado, la que el Estado hace, y que lamentablemente el Estado tiene el monopolio de la comunicación y de alguna manera como el monopolio de la solidaridad y de la igualdad, cuando vienen los políticos y nos dicen que tenemos que pagarles más impuestos para que ellos se encarguen de distribuir la riqueza, cuando nos hemos dado cuenta que efectivamente eso es absolutamente contrario a lo que realmente sucede. Cuando le damos más recursos, cuando nos quitan más dinero por medio de impuestos, lo que terminan haciendo es que se terminan enriqueciendo más y luego se están yendo. Alguna vez yo leía un estudio de la Universidad de Texas, hablaban de que cuando el Estado financia a entidades de la sociedad civil para hacer pues obras caritativas y demás, usualmente cuesta la mitad del precio y el resultado es el doble. Entonces, vemos que el sector privado siempre opera de manera más eficiente que el sector público y que la caridad siempre se destina mejor desde lo privado. Y adicionalmente, que la gente si tuviese más dinero en el bolsillo, un poquito yendo de la mano de lo que mencionaba José Lo hace un momento, si tuviese más dinero en el bolsillo, tendría también más capacidad para ayudar. Y en ese punto de vista, la gente que está a favor de tener más Estado, que el Estado sea más controlador y tenga más cosas, de cierta forma minimizan esta capacidad del ciudadano a poder ser filántropo y a poder donar o dar de su tiempo y de su dinero para causas solidarias. Entonces, de alguna manera, como que ellos monopolizan esa capacidad de filantropía solo para el Estado, y lo que vemos es que realmente eso no es así. Bueno, es el ciudadano el que realmente realiza la filantropía. Pero lo que pasa es que tampoco hace filantropía el Estado, porque el Estado empieza por quitarte aquel recurso que tienes tú y que vas a utilizar para educar a tu hijo o para llevar el alimento a tu casa o para emprender un nuevo negocio. El Estado empieza quitándote violentamente los recursos que tienes en el bolsillo y luego los regala a discreción y busca favores políticos y compra votos y genera corrupción en el proceso. No se le puede llamar filantropía a un proceso tan hermoso que proviene de la voluntariedad y que proviene del sector privado de los ciudadanos. Por otro lado, recuerden, el socialismo siempre le hace daño al sistema. Se pasan hablando mal de la gente que tiene dinero y son estos precisamente los que pueden ayudar al prójimo. Decía Margaret Thatcher que la gente suele olvidar con mucha facilidad que el buen samaritano que ayudó en esa cita bíblica famosa a aquel que estaba mal, era una persona que tenía dinero y precisamente por eso es que podía ayudar. Los socialistas de todos los tiempos se han dedicado a destruir y a darle mala publicidad a la gente que hace dinero y a la gente que es próspera, no dándose cuenta que de esta manera terminan coartando o minimizando las posibilidades de que se ayude al prójimo. Y por último, una nota también al pie de página, y es que la gente en Estados Unidos que va a las mejores universidades que existen, la mayoría de ellos lo hacen a través de becas que son entregadas desde el sector privado por personas que creen en la educación, por personas que creen en el futuro, por personas que creen en la investigación. Es el sector privado el que financia finalmente las carreras de un montón de personas que tienen dinero e incluso de las que no lo tienen, o al revés, de gente que no tiene dinero e incluso de aquellos que tienen dinero. Porque ¿por qué no? O sea, incluso, ¿por qué negarle la oportunidad a alguien de que por mérito propio se lleve el galardón de decir, mira, yo estudio, mis padres pueden tener plata, yo puedo tener plata, pero la verdad es que me saco el aire y me siento honrado obteniendo este beneficio? O sea, dentro del sector privado está la respuesta. Dentro del sector privado está la verdadera filantropía. Lo que hace el Estado no se puede llamar filantropía. ¿Algo? Sí, bueno, con todo lo que nos mencionaba José Lo, yo sí quisiera nuevamente aterrizarlo a lo que nos sucede en lo cotidiano, en el día a día, ¿no? El hecho de que el ciudadano tenga más dinero en su bolsillo implica muchos beneficios para la sociedad y para su familia, porque pensemos en los microempresarios. ¿Qué pasa cuando tienen más dinero en su bolsillo? ¿Qué es lo primero que piensan? Bueno, lo primero es hacer un emprendimiento. El guayaquileño es emprendedor.
queremos montar un negocio nuevo, un negocio propio para poder también, para quienes estaban trabajando, quieren liberarse digamos, de trabajar para alguien y trabajar para uno mismo. ¿Y qué es lo primero que hace? Su familia. Emplea a la familia, es correcto. Sí, claro. Eso. Esa es la naturaleza del ciudadano, es la naturaleza del ser humano, es ayudar. No está pensando en montar un negocio para enriquecerse solo, sino que está pensando en su entorno familiar. Después de pensar en la familia, ¿en quién piensa? En los amigos. En los amigos, en el próximo. ¿Sí? Ustedes no han visto que cuando tenemos estos grupos de chats nos llegan las digamos, promociones de que, ¿sabes qué? Mira, aquí están dando trabajo, yo necesito tal persona o necesito este tipo de proveedor. Ahí estamos viendo en el día a día que el guayaquileño, que el ciudadano en general está siempre interesado en ayudar. El ciudadano no es y más allá de que tenga dinero o no tenga dinero, no es ese avaro o esa persona mezquina que anda buscando enriquecerse a sí mismo, sino que siempre está buscando ayudar al prójimo. Por todo lo expuesto, podemos concluir que en un país con tantas carencias como el Ecuador, una mayor dosis de filantropía privada sería muy útil. No importa que unos donen su dinero para combatir el SIDA y otros para promover el arte. No hay que pedirles a los ricos que busquen exclusivamente la admiración de los demás. Es suficiente con que abran sus bolsillos y elijan a su antojo el destino de sus donaciones, aunque ni siquiera les den las gracias. Esa es tal vez la forma más desprendida de ser generoso. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en La Píldora Roja. Como cada semana, en nuestros próximos programas continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. A nombre del panel se despide de ustedes Gustavo Isurieta. Un fuerte abrazo y hasta el próximo lunes. Muchas gracias. El siguiente es un espacio publicitario. Clasificación P. Apto para todo público. Ya está listo el convenio de cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Alcaldía de Guayaquil. Eso quiere decir que la parte de Monte Sinaí que le corresponde al gobierno nacional y que no había sido legalizada, ahora podrá recibir su título de propiedad con el municipio de Guayaquil. No es que el municipio